muchísimas gracias en primer lugar a la Fundación Tamaimo por invitarme y por hacer este foro que creo que es tan importante, y muchísimas gracias a ustedes por venir, ¿no? Yo les vengo aquí a hablar un poco de una serie de investigaciones, trabajos que he ido desarrollando en estos años y que han girado en torno al español de Canarias, a cómo percibimos nuestra variedad lingüística, las personas que somos de Canarias y cómo nos perciben desde las otras variedades del español, ¿no? Aquí no es solo importante saber cómo la gente entiende una lengua y que pensemos que las lenguas son algo disociado de lo que es una persona por entera, ¿no? De lo que es el ser humano como conjunto, y que podamos tener opiniones sobre la lengua y que no afecten a las opiniones que tenemos sobre las personas. Esto no es así. La persona es un conjunto, se ve como conjunto, y por lo general la primera impresión que se forma de nosotras alguien se la forma a través de nuestra lengua, ¿no? Quitando la imagen que pueda tener, la imagen física que podamos tener. En cuanto empezamos a interactuar con alguien, lo primero que se dan cuenta es nuestro acento, nuestra manera de hablar, si tenemos alguna patología del lenguaje, por ejemplo, también, pero fundamentalmente si no hay ninguna de estas cuestiones, en lo que se centran es en nuestro acento. Dado ese acento, dada esa manera de hablar, cuando empezamos a hablar con alguien, se despliega todo un abanico de aprendizaje social, ¿no? Aprendizaje psicosocial. A mí lo que me ha interesado en la carrera investigadora, si podemos decir que tengo carrera investigadora, en mi carrera investigadora es la variación psicosocial de la lengua, es decir, qué factores personales de mi vida, mis experiencias, lo que yo vivo, lo que no vivo, con quién me relaciono, las personas que voy conociendo, y qué factores de la sociedad en la que estoy inserto, en mi caso inserta. Es decir, lo que yo veo en mi entorno y lo que yo entiendo que está funcionando en mi entorno, como todo eso influye en mi manera de hablar, en las selecciones lingüísticas que yo hago en el día a día. Por lo general, tenemos una serie de principios lingüísticos que se aplican a todas las lenguas, y como se aplican a todas las lenguas, también se pueden aplicar a todas las variedades. Uno de ellos es que las personas hablamos como la gente a la que admiramos. Si revisamos nuestra historia personal, la de cada una, la de cada hablante, hay puntos en nuestra vida en el que decimos, yo cogí esta coletilla, por ejemplo, de no sé qué profesora o no sé qué profesor, que yo pues la admiraba mucho y tal, y tenía como esta coletilla o esta manera de hablar concreta, y yo lo cogí. O igual que lo cogí de mi padre, que lo cogí de mi abuela. Bueno, distintas personas que admiramos y que terminamos adaptando rasgos lingüísticos, como puede ser también una sola pose, ¿no? Una manera de poner las manos, una manera de entonar una frase. Todo ese tipo de cosas las vamos adquiriendo sin darnos cuenta. ¿Dónde tenemos aquí la contradicción? La contradicción, en el caso del español de Canarias, y por eso hablamos de colonialismo lingüístico, es que lejos de hablar, en muchos casos, como las personas a las que admiramos, las personas que están en nuestro entorno, que serían las primeras a las que admiraríamos, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos, vecinas, ¿no? Lo que nos rodea de forma inmediata, en lugar de tener ahí el foco, lo tenemos deslocalizado, es decir, nuestro foco de admiración, por así decirlo, está deslocalizado. Y se dan muchísimos casos en los que una persona hablante del español de Canarias abandona su variedad natal, es decir, puede ser tanto acento, en lugar de pronunciar la S, pronunciar las Zetas, ¿no? Pueden ser formas de trato. Yo estudio el uso de vosotros en Canarias, pues eso es una mudanza lingüística que está en la actualidad en Canarias y que no se daba, ¿no? No estoy hablando, por supuesto, del uso del vosotros que se puede dar en La Gomera, en zona del norte de Tenerife, La Palma, vosotros vos vais, por ejemplo, ¿no? Sino el vosotros a la manera actual castellana. Nosotros lo que hacemos es estudiar por qué se da este uso, y tiene que ver con este colonialismo lingüístico y con este cambio en el foco de admiración. Si nos ponemos a pensar en el día a día mecanismos implícitos lingüísticos que están actuando y que nos están llevando hacia pensar que nuestra variedad es peor que otras variedades, no es porque en la tele es alguna persona que diga el español de Canarias es una variedad peor que el español castellano. No necesariamente tenemos que buscar esa serie de estímulos o esa serie de ataque a la igualdad de las variedades, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, si yo pongo la tele y veo que las noticias, las personas que hablan tienen variedad castellana, si yo voy al médico y mi doctor es de la península, si en la tele sale un alto cargo militar, aunque esté en Canarias, pero un alto cargo militar tiene español peninsular, si el director de mi banco es de la península, todo eso va generando un discurso implícito que cuando alguien con autoridad te habla, la autoridad se expresa en español castellano y no en el español de Canarias. Por supuesto, estos son casos muy puntuales, ¿no? Es decir, esto no es una norma, esto es que por culpa de esto se den estas situaciones, no. Hay muchísimos otros procesos de aprendizaje. Si nos fijamos en nuestra propia industria televisiva, la industria televisiva que hacemos en las islas, casi siempre hay una estereotipación también de la persona canaria. Si pensamos en programas de risa, no voy a dar nombres, pero bueno, si pensamos en programas de risa de televisión canaria, por ejemplo, vemos cómo
en un sketch, a mí esto se me quedó muy clavado cuando era niño, ¿no? Y todavía me acuerdo, en un sketch, el doctor, que era súper listo, era una persona respetable, tenía acento castellano, no el actor era de Canarias y en el resto de sketches hablaba canario, ¿no? Pero en ese sketch concreto tenía acento castellano y la persona que iba a la consulta, que podríamos decir que era de más baja cultura, que era una persona vasta, sucia, ruda, tenía muchísimo acento canario, es decir, tenía acento canario muy, muy, muy marcado, ¿no? Podríamos discutir cómo se puede tener marcado un acento y si esto es una cosa que existe, pero es para que nos entendamos, ¿no? Esto es un claro ejemplo de eso. La propia población canaria dice, bueno, aquí la persona lista está hablando en castellano, el doctor, la persona que sabe, está hablando en castellano, y la persona que no sabe y que nos va a hacer gracia está hablando con español de Canarias. Por supuesto, no todas las personas evidentemente pensamos estas cosas, pero la inseguridad lingüística existe, el colonialismo lingüístico está ahí. Lo veamos como algo con lo que ir a la contra o lo asumamos y lo tengamos en nuestro día a día, pero es algo que está ahí. No solo eso, sino también por nuestra manera de hablar y por simplemente ser hablantes del español de Canarias, se nos categoriza de muchísimas maneras concretas. Yo he hecho muchas encuestas a personas hablantes del español peninsular y que vivían en la península sobre dime 3 adjetivos que asocias al acento canario, dime 4 adjetivos sobre la población canaria, dime un perjuicio que creas que existe sobre las personas canarias. Casi todo gira en la línea de son serviciales, son atractivos, son sexy, son fiesteros, son calientes, son vagos, que hay siempre como esas contradicciones entre, por un lado, son serviles y tienen mucha energía sexual de algún tipo, sin embargo son muy vagos, son aplatanados, ¿no? Este tópico también de ir con retraso porque tiene 1 hora menos, entonces son personas que van con cierto retraso cultural, tecnológico, de todos los ámbitos. ¿Por qué pasan estas cosas? En principio parecería que hay una igualación del territorio y las actividades que viene a hacer la gente con las personas que habitan ese territorio, ¿no? Si en Canarias hace calor, la gente es caliente. Si yo voy de vacaciones, la gente es fiestera. Parece que es más o menos, va en esa línea. La cosa es que existe esto y la propia gente de Canarias también lo asume. Yo he recogido también testimonios del tipo de cuénteme momentos en los que usted ha experimentado algún tipo de acción favorable o desfavorable sobre el español de Canarias. Y personas que te cuentan, pues yo fui a alquilar un piso en la península, llamé con mi acento canario y me dijeron que el piso ya estaba ocupado, que no lo podía coger. Mi amigo que estaba al lado mío de Madrid llamó inmediatamente después y le dijeron que el piso estaba disponible, ¿no? Es decir, estas pequeñas cosas, siempre cuando hablamos de estas cosas, cuando hablamos de estos temas, la gente nos llama alarmistas, ¿no? De, bueno, pero son unos exagerados, ¿no? Que tampoco hay tanto rechazo, o por otro lado tampoco es para tanto. Pero sí que es para tanto, porque luego haces encuestas, le preguntas a la gente y tienes cientos y cientos de testimonios de momentos en los que se han reído de ellas o de ellos por su acento. Momentos en los que no han podido acceder a un puesto de trabajo por el acento que tienen. Se hizo muy famosa hace unos meses, creo, hace un año ya, porque el tiempo es tan relativo, hace un año me parece, la campaña esta de se buscan actores, actrices de Canarias, pero que no tengan acento canario, ¿no? Es decir, solo queremos la exotización de algún tipo de africanismo o caribeñismo malentendido en esas personas, pero que luego no hablen con acento canario, luego que hablen el español bueno, ¿no? El español peninsular. También nos han vendido ese discurso, ¿no? De que existe un buen y un mal español. Afortunadamente, desde la lingüística lo que intentamos es educar a las personas en que todas las variedades están en pie de igualdad, ¿no? No hay una variedad mejor que otra, ni hay una manera de hablar mejor que otra. Al final, la lengua lo que pretende es que nos comuniquemos de la mejor manera posible. Siempre que podamos hacerlo, está bien empleada la lengua, ¿no? Tan válido es usar el español de Canarias como usar el español de Madrid. Sin embargo, vemos que hay personas que no creen que eso sea así, ¿no? Hay profesores de la universidad canarios y de departamentos de lingüística y que se dedican a lingüística, que sin embargo cuando van a una ponencia en la península hablan con español peninsular. Y imitan el español peninsular sin ningún tipo de problema, ¿no? ¿Por qué se da esto? Incluso en un profesor de lingüística de una universidad canaria, ¿no? Hasta ahí es hasta donde llega todo esto. Amigas que tengo que me han contado, le estaba contando una anécdota dura de un episodio de violencia sexual a un chico que acaba de conocer. Le relaté toda la historia y cuando terminé me dijo, perdona, no te estaba escuchando porque tienes un acento tan sexy que estaba súper distraído. Estas son las típicas experiencias que viven las personas canarias cuando van a otro lugar, ¿no? Típicas experiencias me refiero de glotofobia, podríamos llamarlo, ¿no? El rechazo
hacia las variedades o hacia la manera de hablar de alguien. ¿Que no son todas las personas? Pues por supuesto que no, no somos reduccionistas, ¿no? Siempre me viene gente a la contra de, pero bueno, ¿y no estudias la marginación al español castellano? Bueno, pues los lingüistas, las lingüistas castellanas, pues que estudian la marginación al castellano. Yo que soy de Canarias, pues estudio la del canario y no digo que no la haya, ni digo que todas las personas de la península opinen esto, que todos los canarios que van a la península sufren estas cosas. Pues no, por supuesto que no, afortunadamente no, pero sí que lo pasa en algunas Canarias. Un empresario canario, también recogido en una encuesta, que tiene un bar en el sur y abiertamente me reconocía que no contrataría a alguien con acento canario porque son menos trabajadores, porque son más informales y porque da como un aspecto así como más de changa, ¿no? Y esto es una persona canaria que tiene un establecimiento en una isla canaria, ¿no? Es decir, y te dice que no contrataría a alguien canario que en principio son como él. Es decir, hemos llegado a despersonalizarnos en ese sentido y a no vernos como iguales a las otras personas que habitamos en Canarias. Ahí es donde entra ese colonialismo lingüístico. Cuando pensamos que efectivamente las otras formas de comunicarse, las otras formas de llegar a los demás y los otros discursos son mejores que los nuestros, simplemente porque hemos aprendido que políticamente, ideológicamente, ocupan puestos de poder y ocupan lo que sería el centro, ¿no? Evidentemente, si nos ponemos a hacer cuentas, el español castellano centro-norte peninsular es de 1 de cada 10 hablantes de español, ¿no? Somos unos 600 millones de hablantes de español, pues más o menos unos 25 o 30 millones tendrían español castellano. Los millones restantes no tienen esa variedad, es decir, no tienen la Z, no tienen el vosotros, no tienen muchísimas formas asociadas que, sin embargo, están establecidas como la norma del español. Decimos castellano como sinónimo de español, y no canario, mexicano, boliviano, que podríamos decirlo también. Sin embargo, eso nos parecería como aberrante, ¿no? Decir, yo hablo boliviano. Y me digan, no, tú no hablas boliviano, español o canario, pero boliviano, bueno, pues, ¿y por qué si digo castellano nos parece como lo más normal, ¿no? Es por todos estos discursos que hemos aprendido en los colegios, en las noticias, en los medios. Gracias a espacios como este, gracias a la divulgación, que es muy necesaria. Además, es muy necesaria en la lengua de las personas, ¿no? Siempre la gente le tiene a la lingüística o a la comunicación en general de corte más académico, quizá, le tiene como este respeto de, es que no voy a entender lo que dicen, no, es que somos las personas que nos dedicamos a esto las que tenemos que hablar como la gente para que nos entienda, porque es que ese es el objetivo. El objetivo no es que las personas que piensan como yo estén de acuerdo conmigo, pues sí, claro que sí. Y las personas que se dedican a lo mismo que yo, pues sí, pues claro que sí. Esto yo lo estoy haciendo para la gente, para que la gente entienda que no tienen por qué sentir vergüenza por hablar como hablan, por hablar como hablaban sus abuelas, por hablar como habla su entorno, ¿no? Una vez lo sepan, que elijan lo que quieran. Si quieres decir vuestros porque se nota más el referente que el su, porque su puede ser tantas cosas y vuestro es mucho más concreto, pues dilo, me parece perfecto. Pero que no sea porque es hablar mejor, que no sea porque me van a entender más, que no sea porque no quiero que se rían, porque mi abuela era de campo y mi abuela hablaba mal. No, con la lengua viene todo lo que está asociado a esa cultura. La manera de hablar del español de Canarias se ha desarrollado gracias a Canarias. Nuestra lengua es el reflejo de lo que es Canarias. Perdiendo nuestras palabras estamos perdiendo también cultura. Estamos perdiendo todo lo que nuestras abuelas, lo que nuestros abuelos fueron atesorando, fueron desarrollando. Pero han conseguido que tengamos esa vergüenza. Y es raro que alguien no la tenga. Es decir, en algún lugar, en algún rincón, casi todas las personas tenemos interiorizado en algún momento de nuestra vida, notamos ese... estoy sintiendo algún tipo de vergüenza por hablar mi variedad, ¿no? No debería sentirla, no debería ser así. Debería estar orgullosa de transmitir todas las palabras que tengo a mis espaldas. Es muy difícil, es un trabajo que se hace día a día siendo conscientes de que mi manera de hablar no tiene nada que envidiarle a otras, igual que las demás no tienen tampoco nada que envidiarle a la mía. Esto no es cuestión del español de Canarias es maravilloso, las demás son horribles. Cuestión de todas son igual de maravillosas o igual de horribles, dependiendo de dónde pongamos el punto. Lo importante es que las personas hablemos, que nos comuniquemos, que a nadie le dé vergüenza hablar, que nadie diga mis problemas. No los voy a comunicar porque no tengo las herramientas lingüísticas para comunicarlos. Todos tenemos las herramientas lingüísticas, todos los problemas merecen ser escuchados y transmitidos en la lengua que quiera la persona y que decida la persona. He terminado. Muchísimas gracias. Gracias.